Dios les bendiga grandemente, bendiciones, reciban ricas bendiciones de ese Dios grande y poderoso al cual nosotros les servimos. Hoy voy a traer una reflexión de la palabra que se encuentra en Hebreos 12:14 y es un pasaje muy conocido. Hoy en día se predica muy poco en las iglesias por el contenido de esta palabra poderosa, la cual muchos no quieren someterse y nunca muchos no quieren vivir conforme a las escrituras, pero está escrito en Hebreos 12:14 y la palabra del Señor dice: seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor añade bendición a su poderosísima palabra en el nombre poderoso de Jesús. Bajo el tema, nada impuro te acerca a Dios. Vuelvo y repito, bajo el tema, nada impuro te acerca a Dios. Vemos en la palabra del Señor, dice, seguir la paz con todo. Es que tú no tengas enemigo, porque la misma palabra del Señor te dice que ores por tus enemigos, interceda por tus enemigos. Y dice más en hebreo, llevar la paz con todo. No es que andes chismeando, no es que andes murmurando, no es que andes enlodando el testimonio de otros, sino seguir la paz con todo. Muchas veces pasan situaciones dentro de las congregaciones y en vez de confrontar o en vez de arreglar la situación, no sé cuántos de ustedes, de los que están escuchándome a través de este audio, se van a identificar. Muchas veces pasan malos entendidos o situaciones que en vez de confrontarlas, en vez de enfrentarlas con la palabra del Señor, muchas veces se enemistan o empiezan a hablar o a claudicar o a señalar o a juzgar al hermano, cuando la palabra de Dios te dice que seguir la paz con todo. Dios nos da ese mandato a través de las escrituras, y muchos de hoy en día de los creyentes le cuesta confrontar la circunstancia o la situación en la que están atravesando y prefieren murmurar o prefieren darle la espalda antes de lo que dice la palabra, reconciliado y llegar al acuerdo del perdón. El perdón sana las heridas, el perdón sana el alma, el perdón, aleluya, te sana por tu interior y te llegas a la presencia de Dios con esa libertad cuando tú pides perdón. Cuando tú pides perdón, la palabra de Dios es bien clara y siempre lo he dicho, que cuando tú llegas a vivir la palabra del Señor y cuando tú, aunque no hayas sido el agraviado o aunque tú no hayas sido el que ha cometido la falta y te acercas al hermano o a la persona a pedirle perdón, la palabra del Señor dice que el que se humilla será ensalzado. Wow, es que la presencia de Dios te va a respaldar en esa decisión que tú vas a tomar, y no es que sea fácil cuando hay heridas en tu corazón y tienes que llegar a esa persona y pedir perdón. No es tan fácil pedir perdón, pero bajo el Espíritu, bajo la guianza del Dios Todopoderoso, sí se puede llegar al perdón y el abrazo y la fraternidad, ¿verdad?, de esa persona. Cuando pedimos perdón, se supone que nos olvidemos de ese mal momento o de esa situación. Sin embargo, le pedimos perdón a la otra persona, pero hay una situación, como dice muchas personas en el mundo,
yo te perdono, pero no olvido. Vive Jesús. Y esto es algo que tú tienes que desraizar desde la raíz, arrancarlo, porque eso no te va a hacer crecer espiritualmente en Dios. El que tiene raíces de amargura, o el que tiene resentimiento, o el que constantemente se acuerda, aunque pidió perdón y lamentablemente constantemente te acuerdas de esa mala situación que tuviste que enfrentar, eso quiere decir que no hay una tal sanación en tu alma. Todavía hay dolor, todavía hay roces, todavía hay espinas, todavía hay raíces que arrancar en el nombre poderoso de Jesús. Yo estoy predicando bajo el tema nada impuro te acerca a Dios. La misma palabra dice en Hebreos 12:14, dice: seguid la paz con todo y la santidad. Y la santidad. La santidad, aleluya, la palabra santidad te estremece, porque siempre nos vamos a lo puro delante de Dios. Y es lo que, la santidad es lo que te está siempre constantemente en la búsqueda y en el conocimiento de cada día agradarle a Dios, entrar en la intimidad con Dios, para que lo que está dentro de ti se pueda reflejar hacia afuera. Sin santidad, aleluya, dice la palabra, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso he puesto por tema nada impuro se acerca a Dios. Si eres de las personas que estás contaminada o estás sucia delante de Dios, permítele a Dios a través de este audio que Dios examine tu corazón, tu alma, tus pensamientos, aún tus caminos. Y si hay algo torcido, si hay algo que está mal delante de Dios, que Dios lo raiga, que Dios lo arranque de raíz. Alabado sea el nombre de Jesús, antes que este mal crezca delante de ti, aleluya, y no te deje crecer en Dios, aleluya. Muchas veces de los hijos de Dios o algunos creyentes se estancan en la vida espiritual, porque si se autoexaminan se van a dar cuenta que hubieron momentos de roces o hubieron momentos de conflicto mucho más antes, y esto los detuvo, porque si se examinan hay todavía situaciones en las cuales tú tienes que bregar y presentar delante de Dios para que Dios sane todas las heridas que hay en tu corazón. Y si Dios tiene que meter la mano, aleluya, sobre tu interior para sacar todo aquello, lo que es impuro, lo que te está alejando de Dios. Por eso, aleluya, te cuesta orar, por eso muchas veces te cuesta ayunar, por eso muchas veces no entiendes la palabra, porque hay unas situaciones en tu vida que están impuras delante de Dios, y todo lo que es impuro no se puede manifestar la gloria de Dios en tu vida, porque hay cosas que tú tienes que alinear y ponerlas en las manos del Señor para que tú crezcas espiritualmente y te des cuenta que te estás, mientras más tú te santifiques, mientras más tú te purifiques, mientras más tú te limpies delante de Dios, aleluya, es lo que te acercará a la gloria, al poder, a la manifestación de ese Dios grande en tu vida de una manera grande y poderosa. Vemos la palabra del Señor: y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay un problema hoy en día, alabado sea el nombre de Jesús, y está en Cantares 2:15. La palabra del Señor dice que las pequeñas zorras dañarán la viña del Señor. Hay cosas en tu vida que tú tienes que detenerla para poder agradarle a Dios. Muchos hoy en día cogen las redes sociales y postean textos bíblicos o postean
palabra del Señor o expresan que aman a Dios y que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es mi sanador, que Dios siempre está conmigo, que Dios me bendice, alabado sea el nombre de Jesús. Pero cuando escudriñas profundamente, porque la palabra del Señor dice que por los frutos le vamos a conocer, nos damos cuenta que son simplemente personas ficticias que tratan de vivir un evangelio ficticio, el cual no están viviendo conforme a la palabra de Dios. Hay muchos hoy en día en las redes sociales que viven un evangelio light, un evangelio de suavitel, un evangelio que está oculto, alabado sea el nombre de Jesús, porque digo oculto porque nunca se refleja en su rostro o en su manera de hablar lo que realmente proyecta la palabra de Dios, y viven ficticios y viven aparentando lo que realmente no son. Dice muchos, aleluya, la palabra del Señor dice que clamemos a Él y que Él va a responder. Por eso muchas veces cuando viene a veces un comentario, muchas veces cuando viene una cierta crítica o un cierto comentario que te dice, wow, pero ¿por qué esta persona habla así? Pero cuando tú miras, aleluya, a través de su imagen o a través de en el espíritu, te vas a dar cuenta que son personas que los que menos pueden hablar son los que hablan, y sin embargo nos damos cuenta a través, aleluya, del Espíritu, y que Dios es el que a través de esa revelación que nos entrega a diario, nos damos cuenta, aleluya, que esas personas que comentan muchas veces negatividad o muchas veces te señalan o muchas veces te juzgan, son porque no tienen una vida íntegra, no tienen una vida pura delante de Dios, no tienen una conexión con el Dios Todopoderoso, porque la misma palabra del Señor dice, aleluya, seguir la paz con todos. Dios no te llamó a guerra, Dios no te llamó a contender, Dios no te llamó a pelear, o Dios no te llamó, aleluya, a estar de rating en rating, aleluya, peleando por la palabra. El mismo Dios nos da a entender que tenemos que clamar a Dios cuando estas cosas suceden. Dice en Cantares 2:15, la palabra del Señor dice que estas pequeñas zorras, aleluya, dañan la viña del Señor. Hay zorras que entran a la vida del creyente porque abren puertas para que muchas cosas que no están supuestos estar en la vida del creyente le permiten las murmuraciones, zorras de envidia, de hipocresía, de jactancia, del orgullo, del ego, en fin, de tantas cosas, y aún zorras del pecado, de la vanidad, cosas, puertas que tú estás abriendo. Y por eso he puesto por tema, nada impuro te acerca a Dios. Son estas cosas que tú te tienes que alejar si tú quieres agradar a Dios en el sentido de la palabra, viviéndola conforme, aleluya, al propósito de Dios. Dios, aleluya, es soberano, Dios es grande, Dios es poderoso, y Dios siempre está, aleluya, con sus brazos extendidos para tratar con los hijos de Dios, aquellos que se dejan moldear, aquellos que se dejan guiar, aquellos, aleluya, que son obedientes a la palabra de Dios, que siempre están para agradar a Dios y no al hombre ni al mundo. Si tú amas a Dios y te sientes que amas realmente a Dios, apártate de todas aquellas zorras, aquellas contaminaciones, aquellas cosas, aleluya, que te están alejando de Dios. A veces hay amistades que hay que cortar. A veces, aleluya, en nuestro
teléfonos, tenemos contactos que tenemos que cortar. Y a veces incluso muchas veces hay familias en las que nosotros tenemos que cortar, porque en vez de sumar a nuestra vida espiritual, son muchas veces las que nos traen, en vez de más, nos restan. Y nosotros, aleluya, los hijos de Dios debemos de ir de poder en poder, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. El Hijo de Dios, aquel, aleluya, que se decide vivir en la santidad, en la pureza del Dios Todopoderoso, el que haga Dios como Él quiere y no como nosotros queramos. Ese es, aleluya, el que se limpia, el que se santifica, porque quiere agradar a Dios y no a los hombres, y mucho menos, aleluya, a los placeres de este mundo. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Vuelvo y recargo, y con esto termino. Estoy predicando bajo el tema: nada impuro se acerca a Dios. Nada impuro, aleluya, te acerca a Dios. Si estás sucio, límpiate, santifícate, purifícate delante de Dios, porque Dios está a las puertas y te está dando el tiempo para que tú limpies tu vasija, para que tú limpies tu interior, para que ese interior se refleje hacia afuera. Y aquellas cosas que a Dios no le agrada, comienza a cortarlas en el nombre poderoso de Jesús. Aquellas cosas que te están alejando de la presencia de Dios. Deja la murmuración, deja la hipocresía, deja el ego, deja el odio, deja el resentimiento, deja el señalamiento, deja la crítica, deja aquellas cosas, aleluya, el pecado, la lascivia, el enojo, en fin, tantas cosas que son las pequeñas zorras las que te están dañando hoy en día, y en vez de acercarte a Dios, son las que te alejan cada día a ese Dios grande y poderoso, al cual Dios le place en bendecirte, en usarte en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos cruciales donde la venida del Señor está a las puertas, y Dios te está dando el tiempo para que tú te limpies, te santifiques y te purifiques en el nombre poderoso del Señor. Yo te dejo con esta palabra sembrada en tu corazón, y medita en cada palabra, porque estamos para agradar a Dios y no a los hombres. Estamos, aleluya, limpiándonos, santificándonos y purificándonos, porque nuestra redención está cerca. Dios te bendiga grandemente. Me despido hasta el próximo audio, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reciban ricas bendiciones de nuestro Padre, el Creador, aleluya, sobre tu casa, sobre tu hogar y sobre tus hijos y sobre tus ministerios, en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones. Hasta el próximo audio.